patología completa. Fíjate, Dani, el tema del COVID-19 tiene una interacción sumamente importante con el sistema hematopoyético. De hecho, las bases fundadas o el cimiento fisiopatológico de la enfermedad o el SARS-CoV o COVID-19 están relacionados íntimamente con una activación del sistema de los neutrófilos que va a generar una serie de actividades inflamatorias a nivel del endotelio que de una u otra forma modifican nuestro organismo y genera un estado procoagulante en el paciente con el SARS-CoV-2. Obviamente, hoy en día se habla algo en particular que es el COVID, el long COVID o el COVID prolongado, que son aquellos pacientes que han tenido la enfermedad de COVID y posteriormente a esto, en el tiempo, se prolongan ciertas manifestaciones hematológicas que se pueden seguir observando y también desde del punto de vista físico en estos pacientes. ¿Qué pasa una vez que el virus entra a nuestro organismo? Vemos cómo pacientes han generado fiebres altas, han tenido tos constante, algunas presentaciones respiratorias bastante importantes, Ujú. los pulmones que de repente lo vemos un poco más velado y de repente un ritmo cardíaco un poco distinto. Cuando hablamos de la sangre, es importante conocer, nos dice que hay una importancia bastante marcada en nuestro sistema circulatorio y el Sí, COVID-19. fíjate que este es un sistema inmunomediado. Aquí va a haber un proceso de inmunomediación o lo que se conoce también como inmunomodulación por el COVID. El COVID es un gran inmunomodulador. Tiene que ver con el sistema inmunológico. En este caso, el sistema, como te hablaba al inicio, los neutrófilos, cuando inmediatamente entra este virus, va a tener una interacción con unas células que se llaman los IECA o los inhibidores de angiotensina. Estos van a actuar a nivel del endotelio, donde el virus se adhiere específicamente teniendo predilección pulmón, riñón y corazón, pero Están viendo que son los neutrófilos para ir entendiendo un poco más esta explicación que nos trae el día de hoy, doctor. fíjate, nuestro componente hematopoyético tiene los glóbulos blancos, unas células encargadas para protección de virus, bacterias y sobre el sistema inflamatorio, que en este caso serían los monocitos. Cuando nosotros tenemos la interacción con el SARS-CoV-2, o en este caso el COVID, los neutrófilos se elevan porque son los que van a preparar o van a generar el mecanismo de inducción e inflamación al nivel de los vasos sanguíneos. Por eso vemos una primera elevación de los neutrófilos. Los neutrófilos nos protegen contra procesos de tipo infecciosos, de tipo bacteriano, pero sin embargo, por un mecanismo inmunológico se elevan los neutrófilos. Suprime los linfocitos. ¿Y qué son los linfocitos? Es ese elemento de los glóbulos blancos que nos protege ante los fenómenos virales. Y obviamente el virus está suprimiendo ese fenómeno que es los linfocitos y por eso vemos una linfopenia o disminución de linfocitos en el hemograma. ¿Y eso qué significa ya para nuestro organismo? Vemos una inflamación, como bien nos explica, estos órganos que se ven afectados. Pero ¿qué pasa con este desarrollo del virus y el paso de los días? Cuando estas personas se van agudizando en un promedio entre 7 a 14 días, donde vamos a ver el proceso inflamatorio más alto. Estos neutrófilos inducen a una célula que es sumamente importante, o un mecanismo, una citoquina es una enzima que va a generar un proceso más inflamatorio que es la interleuquina 6, que de hecho dentro de los tratamientos del COVID está un inhibidor esta activación por medio de los neutrófilos. Asimismo, también vamos a ver una afectación importante en las plaquetas, porque hay una activación del sistema de coagulación. Este mecanismo afecta el hígado y el hígado es el que media todos aquellos mecanismos de regulación de la coagulación. Aumenta algo que se llama la trombina, o también un proceso enzimático, y la trombina es la que va a producir aumento de dos elementos que nosotros consideramos predictivos en el caso de un paciente COVID, que es el aumento del fibrinógeno y el aumento del dímero, que son pruebas también que podemos determinar en un examen de laboratorio. Doctor, Psicomejora sí nos escribe a través de Instagram y nos dice lo siguiente: las personas con anemia son más propensas ante el COVID-19. Fíjate, el tema de una anemia depende del tipo de anemia. La anemia de los glóbulos de los vasos sanguíneos. Ya teniendo un proceso inflamatorio crónico y se le suma una tormenta de citoquinas que está dada por esto que te comenté, que es la interleuquina 6 y la interleuquina 8, estos pacientes tienen o son más propensos a producir enfermedades de moderada a severa. O sea, son pacientes con anemia drepanocítica o anemia falciforme, son más propensos a sufrir una enfermedad mucho más grave. Un paciente que tenga una anemia por deficiencia de hierro, por deficiencia de ácido fólico, por deficiencia de vitamina B12 o carencial, se va a comportar tal cual como un paciente que tenga cualquier otra característica Doctor, de este en este tipo. momento una de las mayores dudas, los mayores temores es la trombosis que han estado asociadas a través
de la vacunación o inmunización a través de diferentes laboratorios. Sabemos que la trombosis va a viajar a través del torrente sanguíneo. ¿Qué ha podido ver, leer con respecto a esto? Fíjate, hoy en día se ha puesto en tela de juicio algunas vacunas que están en el mercado con activación del sistema de coagulación. El último estudio revela que hay una proporción sumamente baja, una proporción menos del 0,0034% de afectación trombótica en estos pacientes. Fíjate que hay un estudio bien importante, un estudio bien transversal, que hicieron sobre este tipo de vacunación, y estos pacientes muy bien pudieron desarrollar un evento trombótico sin la vacuna o con la vacuna. Estas personas muy probablemente son personas que han padecido enfermedades como alteraciones en los niveles de la homocisteína, tienen otras alteraciones genéticas que se conocen, que pueden alterar el estado procoagulante, y no necesariamente fue inducido por el mecanismo de la vacunación. Si nosotros comparamos un grupo que no ha sido vacunado con un grupo vacunado, podemos observar que el comportamiento trombótico en el grupo vacunado con el grupo no vacunado es exactamente el mismo. Entonces lo podemos decir que es un mito real hoy en día, que el uso de una vacuna pueda conllevar, o estas vacunas puedan conllevar a que el paciente desarrolle un riesgo trombótico más. Además, vemos cómo durante la pandemia muchas personas están en reposo por muchas más horas, están en procesos sedentarios y, por ejemplo, la trombosis venosa profunda se genera ante la falta de movilidad del paciente. Entonces, ahí podemos tener un factor de riesgo y que no necesariamente tiene que ver con la vacuna, ¿no? Totalmente. Estos factores de riesgo pueden estar asociados justamente al mecanismo de sedentarismo. Se ha visto en forma importante las personas hoy en día en el tema de pandemia, menos actividad física, estar más tiempo en casa, hay aumento de sobrepeso. El sobrepeso se ha asociado también a mecanismos de riesgos trombóticos, y esto pueden tener En BoGB, @DanielaJ. Salas, ya regresamos. por enfermedad asociada con el factor 5 de Leiden, proteínas G20-210, que son alteraciones citogenéticas que puede tener el paciente, que lo condicionan a un estado protrombótico, y que quizás por el estado de injuria o el estado de estrés oxidativo o la cadena de efectos inflamatorios que cura el paciente, van a expresarse más estos eventos trombóticos. Feklin nos escribe, bastante oportuno este comentario, dice: hola Dani, tengo 44 años y a mis 25 años tuve un evento de trombosis venosa profunda. Desde ese momento he estado bien, pero puedo ser una población de riesgo si me vacuno. Es que se puede presentar otro evento de trombosis, es la pregunta que tiene. Gracias. Fíjate, esto es un paciente que tiene que ser valorado o conceptualizado de una forma bastante amplia. Paciente que antes de la vacunación debería ser estudiado con estudios de coagulación, específicamente lo que se llama el perfil de coagulación, ver si no tiene ninguna alteración de carácter de anticuerpos, antígenos que pueda tener en su organismo, o alteraciones citogenéticas que le puedan condicionar a tener un riesgo protrombótico. Si es por un evento fortuito, mucho tiempo quizá en bipedestación, sentado, mucho sedentarismo en ese momento, y no tiene ninguna de estas alteraciones, es un paciente que muy bien se puede vacunar sin ningún problema con cualquiera de estas vacunas. ¿Cuáles son esos estudios hematológicos necesarios para saber que pueda presentar esta condición? Fíjate, hay un estudio, un panel bien importante. Son estudios bien característicos porque te pueden determinar la presencia de inhibidores o alteraciones que interactúan en la coagulación. Entre uno de ellos tenemos los anticuerpos anticardiolipina, la proteína 20-210, la homocisteína, proteína C, proteína S y el inhibidor lúpico, el anticoagulante lúpico. Con este panel tú puedes determinar si el paciente tiene una posible condición para tener un riesgo de este característico riesgo trombótico. De hecho, hay una interacción muy directa de la proteína S desde el punto de vista fisiopatológico, del inmunomolecular o inmunológico del SARS-CoV, donde hay una interacción de la proteína S, donde hay elevación de estas proteínas protrombóticas por efecto hepático, por el hígado. Recuerda que el COVID afecta todo el sistema sanguíneo, pero también afecta múltiples órganos. Entre uno de ellos puede tocar de forma significativa la función hepática y estimular a los mecanismos protrombóticos. Nosotros hemos tenido casos de pacientes donde no han tenido fiebre, no han tenido tos, no han tenido dificultad respiratoria y han tenido trastornos, por ejemplo, desde el punto de vista cardiovascular, y están asociados al tema del COVID-19. Muy importante, además, sobrepeso, obesidad y COVID-19, también nuestra sangre. A través de la sangre podemos ver cómo están, por ejemplo, los triglicéridos, el colesterol. Entonces también la sangre nos refleja cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestro organismo. Tal cual. De hecho, uno de los factores de riesgo que estamos tomando hoy en día, o el paciente de riesgo para desarrollar una enfermedad de
moderada severa es el sobrepeso. Hemos visto de forma significativa los pacientes que... Doctor, porque nos siguen haciendo preguntas importantes sobre la trombosis. Esa es la preocupación ahorita que está más presente en el mundo. Sí, es que fíjate que una de las cosas que ha hecho mirar o hacer un giro sobre el mecanismo del manejo del paciente con COVID es el tema trombótico. Realmente la causa de mortalidad en estos pacientes, más allá del proceso infeccioso o los procesos sépticos infecciosos que tenga el paciente, está mediado por un mecanismo trombótico. Los pacientes hacen tromboembolismo pulmonar, accidentes cerebrovasculares, múltiples infartos en la microvasculatura que conllevan a que el paciente se comprometa. El pulmón se ve altamente afectado por mecanismos trombóticos o tromboembólicos en estos pacientes. Nos dice Ronnie.10.564, dice Dani, mi mamá fue operada hace algunos años de corazón abierto por tumor benigno. ¿Es población de riesgo? Ella tiene 62 años. Por ser una paciente mayor a 60 años, una población de riesgo. Los últimos datos establecen que se tenía estimado una población en la primera ola o del año 2000 hacia el 2019, inicio del 2020, se establecía que el paciente mayor a 65, hemato-oncológica, cáncer, tienen más riesgo de poder desarrollar estos eventos trombóticos y asociarse a severidad con el COVID. Sí, además hemos visto que los pacientes que han fallecido en el mundo han tenido asociada alguna enfermedad, además del COVID-19, que se ha acentuado y se ha acelerado una vez que el virus ha entrado al organismo. Totalmente, es un factor de riesgo determinante tipo A que condiciona al paciente a ser un factor de riesgo para tener obviamente la evolución y siempre cuidando los pronósticos que puede tener el paciente desde el inicio de los síntomas al desarrollo de la enfermedad. Tener siempre claro que entre el día 7 y específicamente entre ese día 7 y el día 12 son los puntos más álgidos de expresión de esta enfermedad porque es donde se produce la hipoxia. Y aquí también entra un poco el tema de la hemoglobina. Un paciente que tenga glóbulos rojos bajos puede generar más hipoxia. Claro, tenemos también una etapa en donde el paciente se le pide un reposo para la recuperación de su organismo. Y un reposo también conlleva a muchas personas que de repente estén mucho tiempo acostados, dependiendo de la condición o el grado de severidad que tengan del COVID. Ahí es donde podemos también estar en una alerta de que se pueda presentar algún tipo de trombosis. Sí. Por ejemplo, si el paciente está entubado, podemos hacer algunos ejercicios manuales para ayudar al paciente para la circulación. Sí, hay temas de circulación, lo que se llaman masajes corpóreos que pueden estimular hacia lo que es la porción inferior, miembros inferiores, o la porción más distal de las extremidades para ayudarlo a que haga un poco más de retorno venoso. Pacientes entubados o con vías de acceso central tienen más riesgo trombótico en una sala de emergencia o una sala de hospitalización. Obviamente esto puede conllevar a que un paciente desarrolle un evento trombótico con más frecuencia dentro de una sala de hospitalización. Doctor, hemos finalizado. ¿Cómo lo pueden contactar? Fíjate, me pueden contactar por mis redes sociales, en Instagram, @hematología 2.0, por Twitter, @degolindano, o por mi número telefónico 0414-853-8243. Repetimos el número. 0414-853-8243. Hematología 2.0. 2.0 por Instagram. Así lo consiguen. El doctor Dani Golindano nos estuvo acompañando el día de hoy, médico hematólogo. Seguimos aprendiendo sobre el COVID-19, sigue avanzando la ciencia y las investigaciones que se realizan sobre el COVID-19 y sus diferentes variantes. Importante seguir con todas las medidas de bioseguridad para evitar la propagación, la distancia física, el uso del tapabocas y la higiene correcta de nuestras manos. Gracias a ustedes por la sintonía. Nuestras redes sociales @salud_gb, @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.